Las lluvias abundantes fueron recién el fin de semana pasado, pero la sequía viene desde hace tiempo y esto ha retrasado muchos cultivos y el impacto es millonario, el déficit. Impactos millonarios que se suman a las pérdidas que ya se habían generado en los cultivos de invierno como el trigo, que no llegó a buen puerto producto de la sequía. Lo que vemos es el mapa que muestra ese déficit de precipitaciones. Fíjense cómo casi todo el centro del país y el norte del país están con problemas de lluvias, estos lugares que están en amarillo, naranja o hasta rojo, pero principalmente nos focalizamos en la zona núcleo, parte de la provincia de Córdoba, de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, que no ha tenido las lluvias suficientes y que va a sufrir o ha sufrido. Por el impacto de la sequía se estima que Argentina perderá unos 2.300 millones de dólares de la campaña de trigo. Pero no solo eso, porque como vos mencionabas, Vanidad, hay otro impacto que tiene que ver con el atraso de la cosecha y la no optimización de ese tiempo y de los recursos del suelo para la siembra. La siembra de maíz y soja se encuentra en torno a los 6 millones de hectáreas actualmente, que esto es un 40% por debajo que el avance que tenía en esta misma época el año pasado. Es el avance de siembra más lento de los últimos 22 años. ¿Qué significa esto? Bueno, los analistas lo ponen en números. Un atraso en las siembras es igual a una merma en el potencial de rendimiento del cultivo y el suelo, que es lo mismo que pérdidas de más de 4.800 millones de dólares en concepto de exportación. Es decir, el atraso de las siembras nos va a llevar a un escenario de pérdida de dólares para el país cercano a los 5.000 millones, que si lo sumamos a lo que ya se pierde en concepto del trigo... Y aparte la incertidumbre de cómo va a resultar la próxima campaña. Sí, por supuesto, siempre considerando que lo que se vaya a sembrar, lo que se pueda sembrar, vaya a dar buenos resultados. Bueno, y estuvimos consultando, Jorge está con un productor agropecuario, además director, uno de los directivos de la sociedad rural local. Jorge. Gracias, compañeros, son muy amables, buenas tardes. Y Telediario ha salido a la zona rural. Estamos en un campo ubicado al norte de la ciudad de Río Cuarto. ¿Por qué? Porque vamos a dialogar con su propietario para conocer de qué manera realmente estas elevadas temperaturas por encima de los 35, 36 grados están afectando no solo los cultivos, sino también las pasturas. Uno se pregunta qué ocurre con las lluvias que hemos tenido recientemente. ¿Son suficientes como para dotar al perfil de la suficiente humedad y favorecer los cultivos? ¿O acaso finalmente terminan siendo perjudiciales? Vamos a charlar con Marcelo Grumelli, productor rural, a quien le vamos a trasladar precisamente esta inquietud. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Bueno, ¿cuál es el escenario para el tema cultivos? Por ejemplo, hablemos de soja y maíz actualmente. El escenario que hemos tenido en los últimos 15 días, un par de lluvias que nos han ayudado a iniciar las tareas de siembra. Los cultivos hoy están implantando en sus primeros estadios, algunos lotes están emergiendo y tenemos el perfil que todavía no ha empezado a recargarse. Mirando a futuro, es preocupante entrar a enero con el perfil sin la adecuada carga de humedad, así que estamos expectantes a tener lluvias generales y abundantes, ¿no? Hoy, ¿cuáles son tal vez las implantaciones más afectadas? Hoy lo más afectado que tenemos es la cadena forrajera. Estamos pasando una etapa en donde ya los cultivos de invierno han caducado, los de verano recién lo estamos implantando, a 60 días queda en pasto, estamos en una ventana donde las pasturas perennes no se han terminado de recuperar de esta sequía. Ese es el panorama más complicado que tiene el sector hoy. ¿Y entonces a qué hay que recurrir? A las reservas. A las reservas que se han venido usando y hay gente que ya se está complicando porque ha superado cualquier estimación esto, ¿no? Hay productores que tal vez tendrán que empezar a vender su ganado precisamente por la falta de alimento, ¿o no? Sí, es lo que viene pasando, hay una sobreoferta en el mercado porque los campos se vienen alivianando de carga para poder pasar este momento, ¿no? Y en cuanto a soja y maíces de primera, ¿qué podemos comentar?
Bueno, maíces de primera en la zona, puntualmente algún lote se pudo haber sembrado, pero en general no hay nada porque las lluvias empezaron de mediados de octubre para acá. Las sojas se han empezado a sembrar ahora en noviembre. Calculo que en este fin de semana se va a estar terminando el área de soja, iniciando las primeras siembras de los cultivos de maíz de segunda. Por lo tanto, ¿dependemos de las lluvias que puedan venir para el desarrollo o el buen desarrollo de estos cultivos? Sí, hemos podido sembrar dentro de las fechas óptimas de cada cultivo. Sin ningún lugar a duda, el éxito de esta campaña es tener lluvias que nos puedan ayudar a pasar este verano, y más teniendo en cuenta cómo se presenta, ¿no? Hoy tenemos un día arriba de los 35 grados y se nota. Se nota, por ejemplo, que en días como el de hoy, como el que tuvimos ayer, el suelo pierde mucha humedad, quizás más de la que debería perder. Y sin ningún lugar a duda tenés evaporación por las temperaturas y lo ves en donde están los cultivos un poquito más desarrollados que los está afectando. Además de soja y maíz, por ejemplo, ¿qué otros cultivos tal vez quizás se siembran en menor cuantía, pero también se ven afectados por esta situación? Y pasa lo mismo con el maní y con el girasol, ¿no? Que son un poco más resistentes a la sequía, pero están pasando la misma situación. Grumelli, hoy, ¿qué cantidad de milimetraje estamos teniendo por año, por lo menos en esta zona? Esta es una zona que anda alrededor de los 600 milímetros por año y estamos atrasados en un 40% de ese milimetraje, que esperemos que de acá a fin de año los recupere, que bueno, esto es azar, ¿no? Al margen de la cantidad de milímetros que pueden llegar a caer, ¿cuánta importancia tiene la distribución de este milimetraje? Y sin ningún lugar a dudas, que es lo que ayuda y es lo necesario para que se desarrollen de manera correcta los cultivos, que sean lluvias paulatinas y que no se corten. En el caso, por ejemplo, de la soja y el maíz, ¿cuál es el periodo en el que se requiere mayor cantidad de humedad? Tanto maíz como soja, maíz de segunda, ¿no? El mes más crítico siempre es la segunda quincena de enero, febrero. Esperemos para esa época ya contar con el perfil recargado y que nos vaya acompañando la lluvia para poder desarrollar una buena campaña. Marcelo Grumelli, muchas gracias, muy amable de su parte. Ha sido un gusto realmente. No, gracias a usted por haberse acercado. Ahí está la palabra de Marcelo Grumelli, productor rural de la zona norte de la ciudad de Río Cuarto, quien así nos relataba lo que estaba ocurriendo con el sector agrícola, pero también ganadero, producto de estas lluvias que hemos tenido, pero principalmente de cómo impactan estas jornadas de temperaturas muy elevadas y también de mucho viento, que indudablemente terminan sacando mucha humedad o restando mucha humedad del perfil del suelo. Compañeros, desde el campo de la zona rural les enviamos nuestro saludo y siguen ustedes con más información.